Este es el segundo episodio de Analizando entre Tres. Mi nombre es Edgardo Vicentí y en el episodio de hoy estoy con María Lourdes Santiago, con José Luis Dalmau y con Anthony Maceira. Y en los temas de hoy vamos a estar tocando las propuestas de la gobernadora para elevar a rango constitucional el pago del retiro, la realización de conferencias de prensa en tiempo de campaña electoral que parecen más conferencias de campaña, anuncios pagados, que conferencias de un gobernador hablando de la pandemia. Y también vamos a estar hablando sobre el COVID-19 y el efecto que esto va a tener en las clases y la falta de un plan a menos de un mes para el comienzo del Departamento de Educación. No hemos visto un plan que va a estar pasando. Yo creo que podemos arrancar por las conferencias de prensa, porque eso nos da pie a todo lo otro. Se han estado dando conferencias de prensa que no cuadran mucho con el COVID. No estamos necesariamente hablando del COVID, sino que se ven más bien para posicionar la gobernadora, o así como yo lo veo. María Lourdes, ¿cómo usted lo ve en estos días con lo que está pasando, específicamente la conferencia de ayer? Primeramente, muchos saludos a ti, a los compañeros del panel, a todos los que nos están viendo. Desde que comenzó la pandemia, ese ha sido un tema recurrente, cómo la gobernadora, como incumbente, está utilizando su espacio para realzar su imagen. Y de hecho, el Partido Independentista Puertorriqueño radicamos una querella ante la Junta Examinadora de Anuncios cuando aquella transmisión a través de WIPR, que evidentemente lo único que perseguía era promover la imagen de Wanda Vázquez en violación a la veda electoral, que es la prohibición de que se utilicen fondos públicos durante el año electoral. Esta es parte de esa cultura del espectáculo político que lo vemos con los mensajes de situación de Estado, lo vemos con los mensajes de presupuesto, que se le da este aire de quinceañero, este aire de fiesta, que no tiene nada que ver con el contenido. Y en el caso de la conferencia de ayer, se añade el elemento de que después del fin de semana en que vimos las imágenes de la gente exponiéndose al contagio, había una gran expectativa de que sería ese el eje de la conferencia de prensa, que era un asunto extremadamente urgente, contemplando, por ejemplo, el tema del regreso a clases. Apenas falta menos de un mes para regresar a las clases, y sin embargo lo que tuvimos fue pequeño espectáculo de la gobernadora presentando medidas sobre las que creo que hablaremos más adelante en el programa. Sí, un saludo a todos los compañeros y agradezco la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Saludos a todos los que están sintonizándonos, y la realidad es que hay una línea bien fina entre el político, el funcionario electo, ya sea el alcalde, el legislador, el gobernador. Cuando da una conferencia de prensa en año electoral, tiene que, ¿verdad?, diferenciarse lo que es una información oficial a lo que son informaciones o propaganda o anuncios de corte político partidista. Y aquí la gobernadora ha cruzado la raya. Los demás candidatos no pueden salir a hacer su conferencia, no pueden hacer actividades políticas. Sin embargo, la gobernadora sí sale a repartir cosas, se sale a la calle, hace conferencias de prensa, contrario a lo que, ¿verdad?, sería lo justo para todo el mundo. Y principalmente cuando se habla del COVID. Nosotros tenemos un problema con el COVID. La gobernadora dice que la ciudadanía tiene que cuidarse. Sin embargo, el aeropuerto está abierto y entran 9,000 personas todos los días y no se le toma ni la temperatura. Por otro lado, la escuela. Tenemos una serie de preocupación con la escuela. Primero, no hay certeza de si va a ser presencial o va a ser por video. Si fuera por video, se lleva anunciando hace más de 2 años que se le van a dar a los estudiantes herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo su trabajo virtual o por internet, cuando el 67% de los estudiantes del Departamento de Educación no tienen acceso al Wi-Fi ni a la internet. Y el agravante, las escuelas del área azul, desde Ponce hasta Lajas, no están en circunstancias para recibir estudiantes, no reciben estudiantes desde enero, y hay una gran cantidad de personas preocupadas sobre cómo esos estudiantes del área azul van a comenzar el inicio escolar. Así que eso se distancia mucho de la información importante que tiene que dar la gobernadora al país y la conferencia de prensa para realzar su imagen y anunciar medidas que suenan simpáticas, pero en su ejecución es como decir: yo le voy a dar un aumento de sueldo a todos los empleados públicos a partir del 2024. Pues eso no es real. Y hay cosas que se están proponiendo en estas medidas que suenan bonitas, pero en la práctica, en la ejecución, no se pueden implementar. Yo creo que aquí, ¿verdad?, un típico caso es palos y boga y palos y no boga. Si cuando se ve que un gobernante pues está varios días, o inclusive durante la emergencia ha estado varios días sin tener apariciones públicas, se critica porque no está disponible para contestar, porque la ciudadanía quiere saber, porque están escondidos, etcétera. Pero entonces, si hay una participación pública más activa, pues también se critica. Yo creo que lo que sí hay que tener mucho cuidado, como dice pues, el senador Dalmau, es que hay una línea bien fina en esa comunicación gubernamental con esa comunicación política, pero al final del día, pues la realidad es que hay, ¿verdad?, hay unos elementos que se entrelazan.
El trabajo aquí, sí bien es cierto que hay que continuar haciendo un trabajo relacionado al COVID, que el trabajo que se está haciendo, siempre hay espacio para mejorar, pero trabajo que se está haciendo. Pero también hay una agenda que tiene que continuar. Y parte de esa agenda es, por ejemplo, las distintas medidas que se presentaron ayer o que se anunciaron ayer. Los derechos de nuestros pensionados, asuntos de salud del resto de la ciudadanía, etcétera. Y creo que estaremos discutiendo eso un poquito más adelante. Pero en síntesis, creo que se reduce a esa línea fina, ¿verdad? Tener siempre precaución con eso y bien sencillo, el que crea que en algún momento se ha pasado la línea de lo legal, que presente una querella y se atiendan los foros pertinentes. Okay. Yo vi una cita de la gobernadora en unos periódicos esta mañana que dice: entendimos que este era el momento apropiado y se presentaron ahora, hablando de las medidas que presentó ayer. Pero me dio curiosidad porque al menos del lado de los pensionados hay una serie de anuncios que están saliendo en todos los medios hablando de que la gobernadora aprobó un presupuesto que le quitaba pensiones, que disminuyera las pensiones a los pensionados, y ella sale técnicamente a defenderse porque presentó una medida que va totalmente en contra de eso. ¿Cómo uno defiende eso y cómo no se ve como algo totalmente político? Maceira, como que yo, o sea, no puedo encontrarlo porque el timing es perfecto, o sea, y ella pudo haber dicho esto hace 2 semanas, lo pudo haber anunciado durante su conferencia de presupuesto, o sea, pudo haber esperado a que pasaran las primarias, hay mucho tiempo, el timing es bien raro. Pues, ¿verdad? Creo que lo que te refieres, ella había hecho una expresión en septiembre del año pasado aproximadamente, donde, ¿verdad? Decía que respetaba el recorte a las pensiones que proponía la Junta. En ese momento se anunció que respetaba ese recorte para tratar de salvar el pago de las pensiones, ¿verdad? En su totalidad. Ayer presenta o anuncia que se está presentando un proyecto de ley para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones. Pues yo creo que no son incongruentes, yo creo que esto demuestra y, ¿verdad? Afortunadamente esperamos que ese sea el caso, que la gobernadora pudo recapacitar desde septiembre hasta ahora, se dio cuenta que no había por qué apoyar un recorte a las pensiones, que hay otras maneras de lograr esos ahorros que busca la Junta, que precisamente, inclusive la ley promesa en su sección, en el artículo 2, si la memoria no me falla, donde se habla del análisis de presupuesto, se incluye que se tiene que lograr asegurar el pago de las pensiones. Y aquí, pues, igual tenemos una realidad inmediata, que es la realidad de que Puerto Rico está en quiebra. Puerto Rico está en quiebra, está bajo el yugo de una Junta de Supervisión Fiscal impuesta por el gobierno federal, que tiene básicamente un control cuasi absoluto de nuestras finanzas. Y hay que bregar con esa realidad. Pero también un cambio a la Constitución es un cambio que trascendería cuando salgamos de la quiebra. Un cambio es un estatuto, un derecho fundamental que estará consagrado en nuestra Constitución, inclusive cuando dentro de 5, 6, 7 años podamos salir de una junta de supervisión fiscal. Y yo creo que precisamente ahí es que va mi punto. Este cambio no... ¿Por qué anunciarlo hoy, cuando justo después de esos anuncios que salieron, que están corriendo en la radio, que son anuncios políticos pagados? O sea, creo que me parece que es un PAC y todo lo que está pagando, porque dice que no se afilia a ningún candidato, nada por el estilo. Pero ¿por qué salirlo a decir hoy si sabemos todos que esos cambios no van a servir de nada mientras esté promesa vigente? Mientras estemos en este proceso de quiebra, esos cambios no ayudan, ¿sabes? Ya este cambio de los pensionados no va a cambiar por eso, parece más una movida política. José Luis Dalmau, quizás más serio, podemos virarle todo de nuevo después que le demos un turno a todo el mundo. Sí, mira, lo que sucede aquí es que faltan 3 semanas para la primaria. O sea, nadie puede comerse el cuento de que se le ocurrió el día de ayer decir que va a defender las pensiones cuando ella negoció con la Junta de Supervisión Fiscal la reducción. O sea, eso está negociado en el plan fiscal, la reducción de pensiones con la Junta de Supervisión Fiscal, por las razones que sea. Entonces, una vez tú negocias eso, dices, espérate, esto me va a costar votos, déjame decir lo contrario. Entonces trae una enmienda constitucional que, dicho sea de paso, todo el mundo hoy está discutiendo la enmienda constitucional y no el referido del FEI a la gobernadora. O sea, desvía la atención porque se va a tocar la Constitución en algo que, la verdad, las pensiones que ya se aprobaron con la 447, la ley 1, hasta el año 2000, hasta abril del año 2000, ni aunque lo pongan en la Constitución las puede proteger porque eso es retroactivo. Y hay unas obligaciones que no se pueden menoscabar porque son ya contractuales. 1, 2. La otra llamada pensión es la reforma 2000, que no es una pensión, es prácticamente una cuenta de ahorro, no es una pensión definida. Del 2000 para acá, eso no va dentro de la definición de pensiones, así que esas tampoco las puedes garantizar. Así que, ¿qué tú estás diciendo? Voy a poner en la Constitución que vamos a pagarle y vamos a honrarle las pensiones a los pensionados de Puerto Rico. ¿Cuáles?
si las que están atrás no se las pueden honrar y las que están vigentes no son pensiones. Es un total engaño. Es como decir, mire, voy a poner otro Día de los Padres. Hay uno en junio, voy a poner uno en septiembre. La realidad es que faltan 3 semanas para la primaria y la gobernadora muy bien sabe que parece que no está bien en las encuestas, tiene que hacer una propuesta. Se escuchan simpáticas como las de salud, pero cuidado, el gobierno federal tiene unas reglas de juego con las aseguradoras que no se pueden enmendar por una ley local. Las reglas de juego de Medicaid con las aseguradoras son unas que no se pueden enmendar por una ley local. Así que tú le ofreces al país decirle, no, le voy a reducir el término, le voy a obligar a que pague, cuando tienen una ley federal de Medicaid en acuerdo con las aseguradoras, y suena bonito el proyecto. ¿Quién le puede votar en contra? Nadie. Pero se puede ejecutar, se puede implementar. No, pues ¿qué está haciendo? Pues ganando atributos a 3 semanas de la primaria. Todo el mundo quisiera que las pensiones le garantizaran a los empleados y empleadas públicas una vejez digna. Y antes de que llegáramos a la quiebra del país, la realidad es que eran unas pensiones de miseria y que la gente tiene que escoger entre la compra y sus medicamentos. Eso es así. Pero utilizar esta coyuntura y decir que esto se resuelve con una enmienda constitucional es un engaño triple. Primero, porque si la gobernadora realmente quisiera atender el tema de los pensionados y la vida de pobreza a la que están condenados, no necesita una enmienda constitucional. Puede haber acciones administrativas o legislativas que vayan encausadas a ese fin, y este es el segundo engaño, no solamente que la Junta es la que decide cómo aquí se gasta cada centavo de dinero público y que aquí no se puede ni poner nombre a una calle sin el permiso de esos 7 fulanos que no fueron electos. Es que la Constitución del Estado Libre Asociado, desde el 1952, está diseñada para proteger a los bonistas y siempre va a ir por encima de cualquier servicio público el pago de la deuda, con junta o sin junta, con quiebra o sin quiebra. Primero la deuda pública y después las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Y sobre esa certeza al capital extranjero que se levanta el proyecto económico del Estado Libre Asociado. El tercer engaño, que es el peor, creo yo, derecho constitucional. O sea, en serio, ¿alguien aquí se atreve a decirle al país que porque algo esté en la Constitución está garantizado? Para el que se crea eso, 3 palabras. Rosa Lidia Vélez. 40 años litigando en los tribunales el derecho a una educación que propenda el pleno desarrollo de la personalidad, que es lo que promete la Constitución, y a los niños de educación especial eso se le niega todos los días, y para eso no hay que inventar la Constitución, porque ese derecho ya es constitucional. Todos los días se violenta, por no hablar de lo que ha ocurrido con las escuelas del suroeste, donde los niños y niñas no han tomado un solo día de clase, y aún antes del desastre, aún antes del terremoto, aquí es una situación normal, normalísima, espantosamente normal en las escuelas, que pasa 1 año y pasan 2 y no llega el maestro de matemáticas y no llega el maestro de inglés. Eso está en la Constitución y no se respeta. A lo más vulnerable, a los niños, el futuro del país. ¿No el futuro de qué? Si lo que tienen ya garantizado no se respeta. Decir que con una enmienda constitucional se va a garantizar que la gente mayor va a estar protegida es una mentira ofensiva a la dignidad del país. A mí me preocupa mucho, y quizás puede abundar sobre esto, Maceira, porque hablamos la semana pasada sobre la propuesta, el debate de los populares, que empezaron a hablar de propuestas como el programa único de salud, y la gobernadora habla en esta ocasión de salud, esto de los pensionados, y nunca se habla de cómo se va a pagar. Todo se queda bien llanito, ¿sabes? Y ahí me preocupa mucho el que yo pueda hacer una conferencia de prensa y vamos a salirnos del tema de si es en tiempo político, en tiempo de elecciones o en tiempo regular o todo esto. Es que yo puedo hacer una conferencia de prensa, llegar, que todo el mundo del país me cubra y de momento decir 4 cosas sin explicar cómo va a pasar, sin tener un plan ya ejecutable de la mano. ¿Cómo tú ves esto y cómo podemos cambiarlo? O sea, ¿qué tiene que pasar con la política en Puerto Rico para que cuando los políticos salgan a hablar de un tema, tengan un panfleto al lado de X cantidad de páginas con un step by step de cómo se ejecuta este plan, de dónde sale el dinero? O sea, aquí no sabemos ni de dónde sale el dinero para hacer la votación, para que se lleve a nivel constitucional. No se habla cómo se va a pagar. ¿Cómo usted lo trabajaría? Mira, lo primero, que me hayas dicho que voy a coger un turno al final sobre la pregunta anterior, ¿verdad? Yo creo que esto va a ser bastante sencillo. Aquí
nosotros vamos a tener la oportunidad de ver los debates que se puedan presentar en la Asamblea Legislativa, qué pieza finalmente se presenta, si esa pieza de alguna manera explica lo que, ¿verdad? El planteamiento que tú estás haciendo, de dónde se pretende pagar esto, cuál va a ser el orden prioritario que se establezca entonces en la Constitución. Yo no sé si los compañeros han podido ver la medida, por lo menos yo al presente no he visto la medida que se pretende o que se anunció en el día de ayer, y al final veremos ¿verdad? Si la delegación del Partido Popular, que ya fue quien comenzó a quitar los derechos a nuestros pensionados desde el 2013, que con la Ley 3 fue que empezaron a recortar los beneficios que tenían nuestros pensionados, beneficios ya contratados, beneficios que citando nuevamente la Constitución, beneficios que por Constitución se supone que a ti no te cambien las reglas del juego después que tú contrataste. Pero la Ley 3 del 2013 cambió las reglas del juego. Y poco a poco le fueron quitando de la miseria que ya tenían nuestros pensionados, le fueron quitando derechos de salud, derechos de los bonos, inclusive afectándole lo que era su pensión en sí. Pero ahora nuestros compañeros tienen una oportunidad de rectificar. Cuando venga ese proyecto de ley, cuando esa resolución concurrente para llevar a cabo la consulta baje a votación, veremos si la delegación del Partido Popular vota a favor y demuestra un cambio de postura, como es el cambio de postura que discutíamos anteriormente, o si se mantienen en su postura de votarle en contra de esto. ¿Cómo podemos cambiar el que se anuncien cosas sin necesariamente entrar en la sustancia de dónde, cómo se van a poder ejecutar? Yo creo que eso tiene, ¿verdad? Tiene distintos elementos. El inmediato tiene que haber un cambio en la prensa. Los miembros de la prensa que acuden a esas conferencias a cubrir eso, tienen que poder hacer preguntas más profundas. Tú haces un planteamiento que me parece válido. Yo, por no decir nombre, yo fulano de tal voy y hago un anuncio y me cubre todos los medios de Puerto Rico. Y cubren lo que yo dije porque es lo que yo quería que cubrieran. Pero es que el otro lado, que es la prensa, es el que le corresponde hacerme las preguntas. El otro lado es el que le corresponde estar preparado. El otro lado es el que le corresponde, si yo no sabía de antemano lo que era, usar este dispositivo para ahí mismo ir buscando mientras están haciendo la presentación, buscar los datos y poder confrontar. Y como pasado secretario de Asuntos Públicos, te tengo que decir que hay muchos periodistas que lo hacen. Hay muchos periodistas que uno sabía que si uno iba a ir a una entrevista o si en esta conferencia estaba fulano o sutano, pues uno tenía que ir mejor preparado porque te podía salir con una pregunta, tú sabes, bastante bien estudiada. Pero la realidad es que muchas veces vemos que se quedan en lo superficial, se quedan en lo taquillero, se quedan en lo general, en lo superficial, en lo sensacionalista. Así que definitivamente tiene que continuar habiendo un cambio en nuestra política, tiene que seguir habiendo un cambio en los funcionarios que corren, en la manera en que se proyecta, la manera que se comunica, el uso de las redes sociales, pues definitivamente, y de esto pueden hablar mis compañeros panelistas mucho más que yo, ¿verdad? Cómo las redes sociales han llevado a cabo un cambio también que obligan muchas veces a lo mejor entrar en discusiones que antes no se daban, en que haya una mayor interacción con expertos en distintos temas, pero definitivamente creo que parte de la génesis de lo que tú planteas tiene que haber un cambio en la manera en que los medios de comunicación cubren los distintos anuncios gubernamentales. El sistema de pensiones en Puerto Rico se derogó por Pedro Rosselló en abril del 2000. O sea, la 447, sistema de pensiones bajo la ley 447 y bajo la ley 1, se eliminó en abril del 2000. O sea, decir que el Popular o que Fortuño, que Alejandro, que Sila, no, en el 2000 se eliminaron las pensiones como todo el mundo lo conoce. A partir del 2000, abril del 2000, ya los empleados públicos que entraran al sistema de gobierno no cotizaban ni para la 1 ni para la 447 porque se estableció lo que se llama Reforma 2000. Que en el 2013 se hizo una ley porque como no se recibían las aportaciones que hacían los empleados porque el sistema de pensiones cambió a partir de 2000, de Reforma 2000, pues obviamente el fondo empezó a perder dinero abrumadoramente, nunca se buscó la manera de compensarlo y pues no había manera de pagar las pensiones como se estaban llevando a cabo. Así que cuando se hace la ley 3 del 2013, se hace para evitar que no se pueda pagar ninguna pensión. Hay una reducción, pero es para tratar de sostener el sistema lo más que se pueda. Claro está. ¿Fue mala la ley 3 del 2013? La administración de Ricardo Rosselló no la ha derogado. ¿Por qué no la derogó y la echó para atrás? Si fue tan mala. ¿Por qué no se le hizo, como llaman, justicia a los pensionados, derogando la ley 3 del 2013 y reviértelo? Yo los invito, todavía están a tiempo, van a hacer una extraordinaria, que radiquen una medida ahora en la extraordinaria la gobernadora y la someta a la legislatura revirtiendo la ley del 2013. Porque se hizo para evitar no poder pagar las pensiones que ahora tiene que pagarla el Fondo General. El sistema de pensiones colapsó totalmente.
¿Y por qué colapsó? Porque se aprobaron proyectos sin tener las fuentes de ingresos. Bueno, quizás un poco enlazar con los otros temas, si me permites, Edgardo, porque es que veo todo este tema de la enmienda a la Constitución y salud, mira, que son los dos temas que quiere incluir la gobernadora en la extraordinaria. El gobernante que más se interesó aquí en el tema de salud y resultó ser para mal fue Pedro Rosselló, que terminó deshaciéndose del sistema público de salud. Y después, cuando fue senador por el distrito de Arecibo, y eso lo recordará el senador Dalmau, José Luis Dalmau, presidió una comisión especial, se hicieron no sé cuántas vistas públicas, se publicaron montones de informes y también propuso que se elevara a rango constitucional el derecho a la salud, cuando sabemos que sería completamente inoperante. Y lo que tú mencionas, Edgardo, de cómo se le da sustancia a lo que se presenta, pero es que hay cosas que están pasando más allá de esa cajita estrecha en la que opera el partido en el poder. Nosotros a través de Denis Márquez radicamos nuestra propuesta con puntos y comas, con las cantidades estimadas de cómo sería un seguro de acceso universal con un sistema de pagador único, cómo podemos convertir en una sola fuente de financiamiento lo que hoy se paga a través de las aportaciones a Mi Salud, o a como se llama en el momento el sistema de la tarjeta de salud pública, las aportaciones patronales, las individuales, Comisión Industrial, Salud Vital, el Fondo del Seguro del Estado. O sea, existe en este país el capital suficiente que se invierte ya. Lo que pasa es que la gente no lo ve traducido a un sistema de salud que trate a la gente con dignidad y con eficiencia, porque están al mando del manejo de todo ese capital aseguradoras que solamente están preocupadas en su interés económico, y mientras eso persista no va a cambiar la realidad. La salud, mientras opere como un negocio, nunca puede funcionar como un derecho al que realmente tenga acceso la gente. Y ahí es que tenemos que empezar, por la raíz del problema, no con un parchito aquí y un parchito allá, y si le damos un pan a la aseguradora. Es que el sistema está ya tan corrupto y tan desorganizado y tan incapaz que no tiene salvación posible. Hay que establecer un nuevo concepto de salud pública, y el que diga aquí que lo arregla con un proyecto de ley o que la arregla en 1 año o 2 está mintiendo, porque la otra franqueza que está faltando es la de decirle al país que los grandes proyectos no funcionan como tú levantar un edificio y hacer un corte de cinta. Tienen que ver con un trabajo en el que se involucre a distintos sectores, en el que se comprometa lo mejor de la inteligencia del país, de los recursos del país, y en el que estemos dispuestos a encontrar unos espacios mínimos de consenso que permitan proyectos a largo plazo. Gracias, María Lourdes. Yo creo que podemos pasar al próximo tema. Yo solamente quiero añadir a que lo de las pensiones yo lo veo como algo bien sencillo. Como bien mencionó Dalmau, estamos pagando el Fondo General. Si a los pensionados realmente se le quiere mantener sus pensiones, tenemos que buscar de dónde recortar del Fondo General, lo cual no es fácil porque el dinero está contado. Hay que hacer un gasto, en un corte en alguna otra parte fundamental, y pasar ese dinero a los pensionados como realmente queremos, o como realmente se dice que se quiere. Pasarlo a la Constitución y hacer todo este show mediático, yo genuinamente me parece un show mediático, y es algo con lo que no podemos estar jugando, porque estamos jugando con las vidas de personas mayores, con la seguridad financiera de personas mayores. Y ahora vamos a hablar de la seguridad y el futuro de los niños, porque estamos a menos de un mes de que comiencen las clases, y hoy salen los periódicos de que la gobernadora no sabe si va a ser híbrido o si va a ser totalmente online. Como bien mencionaron ahorita, hace más de un mes se está anunciando esta compra de tablets, se volvió a anunciar durante la primera conferencia de prensa del COVID, cuando hablaron de todas las medidas económicas que iban a tomar para reactivar la economía, 250 millones en equipo, y resulta que solamente 2.900 y pico de las computadoras se han entregado, de las más de 300.000 que se tienen que entregar. La mayoría de los niños en Puerto Rico no tienen internet en sus casas. La gobernadora menciona que, bueno, pues podemos utilizar las computadoras e instalarle los módulos educativos para que ellos estudien en sus casas. Pero vamos a hablar claro, ¿sabes? Realmente vamos a gastar, o gastamos 250 millones de dólares para comprarle libros a los nenes y entregárselo en tablets. Eso realmente es lo que llamamos educación a distancia, y con lo que vamos a estar contentos. ¿Cuál es el plan a largo plazo? Porque yo puedo entender que esto no se monta en 3 meses, esto no se monta en 6 meses. ¿Sabes? No le podemos echar la culpa a esta administración solamente de no tener un sistema que aguante educación en línea.
pero ¿cuál es el plan a corto plazo para que nuestros niños estudien en agosto? ¿Y cuál es el plan a largo plazo para que una vez vuelva a ocurrir algo como esto en el futuro, tengamos una plataforma de enseñanza en línea que los niños puedan utilizar? Maceira, ¿quieres empezar? Como tú dices, la gobernadora al día de hoy aún no ha anunciado cuál va a ser el plan para regreso a clase, pero creo que en esto hay que ser justo con el gobierno, en el sentido de que, según la información que tengo, yo entiendo que el Departamento de Educación estaba listo, o entendía que estaba listo para hacer un anuncio hace aproximadamente 2 semanas, sobre cómo ellos entendían que iba a ser el regreso a clase. No obstante, con el repunte de los casos, pues definitivamente tuvieron que repensar todo el modelo, todo el plan operacional que tenían, que incluía las oficinas centrales, regionales, administración, pero los planteles escolares de igual modo. Al haber un repunte, pues se encuentran actualmente trabajando en la revisión de ese plan. Tengo entendido que lo están haciendo, ¿verdad? No lo está haciendo el Departamento de Educación por su cuenta, sino que están trabajando con el Task Force de Salud, pero muy importantemente con científicos de la UPR, entiendo que con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, con el Instituto de Estadística, porque son distintas variables las que tienen que tomar en consideración para poder determinar finalmente cómo se mueven adelante. Creo que ese es un elemento. Está el otro elemento, que es aquí definitivamente hay que llevar a cabo unos gastos adicionales que no habían antes. Y los problemas de dinero se resuelven con dinero. El Departamento de Educación está haciendo lo posible y tiene que poder utilizar los 300 tantos de millones que recibieron por fondos CARES. Los fondos CARES, como saben, es una asignación federal. Puerto Rico le tocaron cerca de 2.2 billones de dólares con unas reglas bastante laxas en cómo se utiliza, siempre y cuando se gaste en o antes del 31 de diciembre del 2020 y sea directamente relacionado al COVID. Pues el Departamento de Educación tiene que poder utilizar ese dinero. Tiene que poder garantizar las desinfecciones, tiene que poder garantizar si se van a utilizar, como he visto en otras jurisdicciones, cosas sencillas, ¿verdad? Como las paredes de acrílico en los distintos pupitres, distintos equipos que puedan utilizar para aquellos días o aquellos segmentos que vayan a ser presencial, ¿verdad? Y para eso, pues, tienen que poder acelerar lo que son las negociaciones con el síndico de los fondos federales del Departamento de Educación. Como tú dices, ¿verdad? El Departamento de Educación tiene un problema que no es de ahora, ni de la pasada, es un problema de décadas, que resultó en que el Departamento de Educación tiene un síndico o tiene que contratar con un síndico para el manejo de los fondos federales. Los fondos CARES lamentablemente cayeron dentro de esas limitaciones y para poderlos utilizar tienen que llegar a unas negociaciones con ese síndico. Mientras tanto, lo que ha autorizado el Departamento de Educación federal es el desembolso por unidad, ¿verdad? Van a irle dando permiso poco a poco, pero eso no es una manera eficiente de poderse mover adelante. El tercer elemento, hay que tener la tecnología disponible. La tecnología disponible, ¿verdad? Incluye la tecnología tanto para los maestros como para los estudiantes, pero eso incluye las licencias, los programas, los módulos, los libros, los que haya, y muy importante, el Internet. En Puerto Rico hay una brecha digital significativa. Lo que nosotros en el área metro vemos como normal no es lo que es normal en muchos pueblos de la isla, y el gobierno tiene que hacerlo, porque no tiene otra alternativa. Tiene que aprovechar esta oportunidad para poder cerrar esa brecha digital y que lo que sirva como una solución inmediata y que podamos tener un panorama claro en cómo nuestros niños van a recibir su educación de una manera eficiente pero segura, ya sea para agosto, puede hacer también algo que sirva a largo plazo. A mí lo que me está raro aquí, Maceira y Dalmau y Gabriel Lourdes, es que el gobierno dice que había un plan, pero que este nuevo aumento en COVID les cambió el plan. Pero yo no encuentro cómo tú puedes bregar con el Instituto de Estadística, con el Fideicomiso y con personas que saben de lo que está pasando, y que no hubieran predecido que iba a haber un segundo uptake y que su plan no hubiese incluido mira, o ya sea justo antes de que comiencen las clases o en medio del comienzo de clase, el COVID se va a disparar de nuevo y tenemos que tener esto previsto y va a haber un plan de contingencia. El decirme a mí, el utilizar eso como excusa, el aumento en casos ahora, es decirme que el plan que se hizo era un plan que entonces no funcionaba, y hay que admitirlo, mira, el plan que se hizo no funcionaba, estamos trabajando en algo nuevo. ¿Cómo ustedes lo ven? Porque a mí me preocupa mucho. Yo lo veo, en Puerto Rico la pobreza infantil es sumamente alta, hay muchos niños cuya única comida estable, que reciben todos los días la comida que comen en los comedores.
¿Cómo ustedes creen que debe abrir esto? ¿Qué se debe estar haciendo, María de Lourdes? Mira, para ser generosa y darle el súper beneficio de la duda a la administración y al Departamento de Educación. Olvídate del repunte en los casos. Las cosas como mejor estuvieron, ¿verdad? Hace par de semanas con algún tipo de control sobre el contagio. No es cierto que el Departamento de Educación estuviera preparado para regresar. Las alternativas que se han contemplado, la posibilidad que aún en aquel momento parecía la que se podría implantar era la de un sistema híbrido. ¿Pero híbrido cómo? La entrega, no solamente de las computadoras, la entrega de las compras que ya están programadas, que no alcanza a todos los niños, no termina hasta octubre. Además de que tampoco existe un sistema de enseñanza a distancia, porque eso no es simplemente colocaste al nene en Zoom o en cualquier otra plataforma, eso es algo mucho más complejo y el departamento para allá ni miró. Pero además de eso, el día que regresemos presencial a las escuelas, sea en agosto, sea en septiembre, sea en enero del año que viene, de verdad hay alguien con 2 dedos de frente que se cree que puede ser con 25, 30 muchachitos en un salón, con el reguero en el pasillo, en el comedor, en el recreo. Todo el mundo sabe que eso no es, en términos de salud pública y de pedagogía, no es posible. Y sin embargo, ¿qué hizo el Departamento de Educación ante esa verdad que es más grande que una iglesia? ¿Qué hizo el Departamento de Educación? Envió cartas a todas las escuelas para que prepararan sus organizaciones escolares con 25 estudiantes por salón y declaró excedentes a más de 1.200 maestros. Y esta semana las regiones educativas están recibiendo a esos maestros excedentes. ¿Y sabes qué le están diciendo? No te puedo localizar en ninguna otra región o te tienes que ir a un sitio muy lejos. Y si te quedas en tal sitio, en todo caso, se te va a pagar el salario y no se le van a asignar estudiantes. El departamento prefiere pagar el salario de maestras que no están enseñando antes que reducir el número de estudiantes cuando sabe que es indispensable para mantener un control mínimo. Primero, en tiempos de la pandemia y segundo, en un país donde sabemos, y quizás es para lo único que han servido las pruebas estandarizadas, para demostrar que aquí hay un severo problema en el aprendizaje. Así que me digas que el Departamento de Educación está preparado, no están preparados para nada. ¿Dónde es que están las escuelas a las que van a regresar los estudiantes del sur de Texas? ¿Dónde es que están? Porque esto no es la pandemia. O sea, el día que se cayó, el 7 de enero, sabíamos que la escuela de Guánica no había forma de levantarla. Así que no es que tuvieron 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Dónde es que van a ir los nenes de Guánica? Los de Llanilla, los de Peñuela. Al día de hoy, nadie sabe. Y de nuevo, dándole todo el beneficio de la duda de lo complejo que es, mi impresión es o son una recua de incompetentes, que siempre es una posibilidad, ¿verdad? Que no, punto, 1 más 1 y no pueden. O aquí hay un proyecto específicamente diseñado para continuar con el desamparo de la escuela pública, que es la única opción que tiene la gente pobre en este país de echar para adelante a sus hijos. Sí, mira, ciertamente uno de los proyectos más importantes que tiene cualquier país es la educación. Y como bien señalaba la compañera María de Lourdes, esto el 7 de enero de este año, cuando se cayeron las escuelas en el área azul, pues se movió el Colegio de Ingenieros, se movió el Departamento de Educación, se movió el Departamento de Obras Públicas, las agencias de seguridad, manejos de emergencia. Pasó enero, febrero, marzo. En marzo comienza la pandemia agravando la situación. Estamos en julio. En 3 semanas más o menos se supone que el comienzo escolar de inicio. Y hay una gran incertidumbre por parte de los padres, por parte de los propios estudiantes, por parte de los maestros. No se ve una operación que diga, mira, se establecieron unas escuelas satélites en los municipios afectados, los estudiantes van a estar en una cantidad menor, los estudiantes que no tenían acceso a la internet se les va a localizar unos satélites para en esas áreas que tengan acceso a la internet. O sea, ¿cuáles son las proyecciones para comenzar el inicio escolar? Pues la gobernadora no sabe, y cuando le preguntan al Departamento de Educación le dicen que están trabajando con el asunto. Estamos hablando de que el presupuesto del Departamento de Educación es mayor que el presupuesto del Departamento de Salud. Estamos hablando de casi $4 billones, cuando en una década el Departamento de Educación Pública ha perdido de tener 740,000 estudiantes a tener 280. De tener 1.500 escuelas a tener 800 escuelas. O sea, menos estudiantes, menos maestros, menos escuelas y sigue el presupuesto de $4 billones.
sin tener respuesta a las preguntas básicas de cómo va a haber, cómo se va a llevar a cabo un inicio escolar, sabiendo que principalmente para los jóvenes, los niños de escuela elemental, el mantenerlos en un salón de clase, dicho con una mascarilla puesta, no es algo sencillo para practicar. Y si van a hacer algo a través de la internet, ¿cómo lo van a realizar? Porque desde marzo que se hizo el primer lockdown, se estableció que los niños no iban a perder su semestre y que iban a poder coger las clases de forma habitual cuando no había los recursos ni siquiera de la internet en las escuelas. ¿Cuántas escuelas en Puerto Rico no tienen internet todavía? Son muchas. Y son interrogantes. Y yo, uno aquí, pues estamos en el ambiente político, representando diferentes pensamientos en el país, pero lo de la educación, yo creo que hay un consenso de que aquí tiene que haber un proyecto a corto plazo, de envergadura, bien pensado, con unas estrategias para contestar esas interrogantes que yo planteo en mi turno y las planteo con mucha lástima, ¿verdad? Porque a mí no me gustaría que el gobierno en el Departamento de Educación fracasara, que volviéramos a tener lo que pasó con la secretaria anterior, que nos miráramos ante el mundo como un país que no supo enfrentar ni unos terremotos ni una pandemia, a pesar de tener los recursos económicos en el Departamento de Educación para así hacerlo. Se hablaba de unos salones en unos furgones, que se hizo cuando se cerraron escuelas. Se habló de que había un inventario de 18,000 furgones para establecer unas escuelas satélites en los municipios de Guánica, Yauco, Guayanilla, Laja y Peñuela. Yo no he visto ese movimiento, yo no he visto esa organización, esa planificación para poderle dar educación, para poder... ¿Y los padres qué van a hacer con sus hijos si tienen que ir a trabajar? ¿Quién se los va a cuidar en sus casas? No es un problema sencillo, yo no me alegro de que esté pasando esto, pero no escucho respuestas sensatas para en 3 semanas resolver el inicio escolar. Tenemos una pandemia, en 3 semanas esto se va a complicar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este tema no tiene soluciones sencillas. Yo creo que no hay ninguna solución linda a corto plazo. ¿No? Hay que trabajar algo, un plan a corto plazo y un plan a largo plazo, porque esto puede seguir ocurriendo, puede volver a ocurrir, pero a corto plazo no hay una solución sencilla ni una solución linda. Pero, como bien dije, la comida de muchos niños depende del sistema de educación, por lo cual tienen que tener acceso a ella. Como usted bien mencionó, hay un montón de padres que quizás sí tienen internet en sus casas, pero tienen que ir a trabajar. ¿Quién cuida a esos niños en la casa mientras ellos están trabajando? Y estas son cosas que se tienen que solucionar con tiempo. En 3 semanas no se puede, una familia no puede cuadrar cómo se va a mantener cuidando a sus hijos en medio de un semestre escolar completo o un año. Porque no estamos en un lockdown, ¿sabes? No todo el mundo está en sus casas todavía, que pueden cuidar a los nenes mientras están en la computadora. Bueno, ya Tito me indicó que estamos llegando al fin del episodio, del programa. Si quieren cerrar, da un closing statement cada uno. Podemos empezar por María Lourdes. Mira, creo que hay que insistir en el tema educativo. Yo estuve reunida con varios asesores de la gobernadora hace un tiempo pidiendo el veto para el proyecto 1945, que es un proyecto que le quita derechos a los niños de educación especial, de que aquí hay cosas que se pueden hacer que no requieren reinventar las ruedas. Necesitamos grupos más pequeños, necesitamos mejor preparación para los maestros de corriente regular, necesitamos que los recursos que sabemos que hay, porque ese presupuesto está, se canalicen de una forma más eficiente. Y te hablo en caso específico de educación especial. Nosotras, las madres de educación especial, no queremos ser enemigas del sistema. Y nos hemos acercado a la fortaleza con la idea de encontrar cuáles son los espacios en los que podemos colaborar. Pero es un camino de 2 vías en el que la administración es la que tiene la posibilidad de hacer esa transformación, y yo lo que quiero es reiterar ese llamado. Se pueden hacer, aún en medio de la pandemia, se pueden hacer cosas importantes por las niñas y niños de educación especial, pero depende de la gobernadora, depende de su administración. Sí, ahorita hablamos un poco también del sistema de salud. El sistema de salud nuestro cuesta $3 billones y no tenemos un sistema saludable. No hay duda que las aseguradoras están en el medio, son las intermediarias. Yo logré que la administración del Partido No Progresista me aprobara un proyecto para regular los PBM, que son los intermediarios entre las aseguradoras y las farmacias, y que controlan la manera en que se les paga el medicamento a la farmacia y repercute en el costo para el paciente. La ley se aprobó en julio del 2019. Al día de hoy, el Departamento de Educación no ha emitido los reglamentos para poder fiscalizar a los llamados PBM. Así que si no hay la voluntad para tener un state plan de salud, buscar el organigrama del Departamento de Salud. El Departamento de Salud tiene 3 oficinas para bregar con lo mismo. Tenemos una multiplicidad de sistemas dentro del sistema de salud, muchos sistemas que duplican los costos y los gastos. Y si no organizamos un sistema donde tengamos cómo se va a pagar, qué va a cubrir el sistema,
vigilancia epidemiológica, que al día de hoy no la hay en el gobierno a pesar de la pandemia, y una serie de recursos que se sabe. Usted le pregunta a la comunidad médica, usted le pregunta, se sabe cómo organizarse, pero no le conviene a la aseguradora que se organice, se tiran muchos proyectos, se aprueban proyectos, se vetan proyectos, y cuando se aprueban y se convierten en ley, no se ejecutan y siguen las aseguradoras tomando el control de lo que está pasando en el sistema de salud en el país. Si bien es cierto que las aseguradoras pueden existir, tiene que ser con las reglas de juego del gobierno, no con las reglas de juego de ellas. Y el que no pueda, pues entonces el gobierno que asuma la responsabilidad, porque dinero hay para ejecutar un plan donde se le dé de verdad el énfasis a la prevención. Todos los secretarios de salud que van a las vistas públicas dicen que para ellos lo primero es la prevención. Sin embargo, en el presupuesto del Departamento de Salud solamente se asigna 1% del presupuesto para la prevención. Cuando nos movemos al sistema educativo, lo mismo. Tenemos 4 billones de dólares en el sistema educativo. Si no lo veamos como un gasto, el estudiante es una inversión. Si un estudiante en la escuela pública lo comparas con el promedio que cuesta un estudiante en la escuela privada le puede salir a una familia en $5,000 al año. Un estudiante del sistema público, el gobierno tiene que invertir $18,000 por estudiante, 3 veces y pico, 3 veces y algo, más que lo que en el sistema privado. ¿Qué están haciendo mal en el sistema de educación? Por décadas se sabe. La ley orgánica del Departamento de Educación, la estructura del Departamento de Educación, la burocracia, se absorbe los 4 billones y no se ejecuta para que haya lo que estamos viendo en la inversión, lo haya en el salón de clases, lo haya en materiales, lo haya en el estudiante, lo haya en el salario del maestro, lo haya en comedores escolares. Eso no se ve en un salón de clases. Me va a tener que enviar ese número de 18,000. El que yo he visto era casi la mitad, pero está bien. Yo sé como que las escuelas privadas, la mayoría no, subió por la reducción. Ese número era cuando estaba en 740. Ahora que bajó. 280,000 por 10,000 son 2.8 billones. Así que, pero como quiera, me manda ese número y felizmente lo viro. Gracias. Maceira. Galo, yo creo que hoy hemos discutido en síntesis 3 temas que son medulares. Son 3 temas que eran medulares desde antes de la pandemia, que siguen siéndolo durante la pandemia y que seguirán siéndolo una vez pase la pandemia. Salud, educación y la justicia para los pensionados. ¿Verdad? Siempre, nunca habrá manera de complacer a todos, pero yo estoy confiado en que el gobierno del PNP ha tomado medidas acertadas en esos 3 renglones, en el tema de las pensiones, en el tema de la salud y el tema de la educación. Que el efecto de muchas de esas medidas que ya se habían aprobado, que se habían implementado, se vieron interrumpidas por el cambio de gobernador, por la pandemia, por los terremotos, pues eso es un hecho. Pero igualmente un hecho que, por ejemplo, para atender el asunto del costo por estudiante del sistema público versus el privado, a pesar de que es mucho más barato el estudiante en un colegio privado que en el sistema de educación pública, pero que en el sector privado pues muchas veces se puede obtener una mejor educación que en el público, es que se había legislado el sistema de becas para que estudiantes sobresalientes pudieran recibir, ¿verdad?, un ingreso que les permitiera a sus padres invertirlo en su educación, y si ellos decidían invertirlo en un colegio privado, así se hiciera. Esa es una de las medidas que quedó pendiente. Igualmente en el renglón de la salud, ¿verdad? No es un tema nuevo el buscar reformar el sistema de salud. Se hizo bajo el gobernador Rosselló, con el programa Vital, donde se lograron sumar vidas, se logró abrir la manera en la que los beneficiarios pueden, ¿verdad?, escoger quién es su proveedor, escoger quién es su asegurador médico, para, 1, fomentar la competencia, 2, quitarle el control a los aseguradores, que si se llevaban una región, pues tenías que estar con ellos independientemente del servicio o mal servicio que te dieran, y darle la opción al asegurado. Pero igualmente el gobierno del PNP fue el primero en meterle mano a las aseguradoras con la ley 47 del 2017, que esto, y el senador lo recordará porque entiendo que él se hizo coautor de esa medida del presidente del Senado, que es una medida que prohíbe, ya hoy prohíbe, que una aseguradora intervenga en el proceso de determinación de tratamiento o de diagnóstico de un paciente. Impone una responsabilidad, otorga una causa de acción estatutaria a aquel paciente que el asegurador interviene y el paciente sufre un daño, pero igualmente le da facultad al procurador del paciente de poder multar a aquellas aseguradoras que incurren en esta práctica. Son medidas que están, son leyes que están, pero que necesitamos poderlas implementar. Bueno, muchas gracias a los 3. Ya entiendo que pasamos el tiempo que se nos permite. Esto fue Analizando entre 3. Nos vemos el martes que viene por El Vocero. Muchas gracias.